Buenas tardes, bienvenidos, gracias por vuestra presencia y seguimos con el ciclo de conferencias y hoy nuevamente nos visita Manuel Galeana. Los que no le conocéis os digo que está educado y formado en la Academia Militar General del Aire, es conocedor de varios idiomas, es experto en armamentístico militar y en asuntos energéticos. Esto le ha supuesto que haya adquirido unos conocimientos muy avanzados en lo que antes eran poderes fácticos, pero ahora ya son poderes fascinerosos. Nos estamos refiriendo al sionismo, mujeres internacionales, y a lo que yo llamo su rama seglar, que es la masonería. Es autor de varios libros, en los que os lo voy a leer ahora: La derrota de la globalización, el nuevo orden mundial, y en 2 volúmenes La crisis global, así como David y Goliat, que este es un tema más personal. Como una persona de la calle se tiene que enfrentar a un poder establecido y se choca eternamente contra la pared. Bueno, el libro que viene a presentar hoy, que es El lobby sionista en España, es un libro bastante interesante, francamente entretenido. Yo lo dividiría en 4 partes, una introducción muy breve pero muy contundente de lo que es el sionismo. Me llama mucho la atención un párrafo que dice que el Antiguo Testamento es un libro escrito por judíos sobre los judíos y se ponen a parir, porque todos son degenerados, corruptos, idólatras, que venden a mujeres, que venden a sus hijos por un plato de lentejas y no aprecio el menú del día, claro está, que otra se vuelve por cotilla en estatua de sal. O sea, es un palo continuo escrito por ellos mismos sobre un pueblo que ha degenerado. Pero en base a que, como no tienen proselitismo, no hacen apostolado como hacen otras religiones, como no admiten el Dios de todos, sino solamente de ellos, el de los gentiles, no nos quieren, pues ¿qué tienen que hacer? Corromper a las otras religiones que van evolucionando con el tiempo y se van multiplicando. No me voy a meter más en ese asunto. Luego tiene una segunda parte que para mí es muy interesante y la dejo para el final. Una tercera que son pequeños apuntes biográficos de varios personajes metidos en estos 2 complots dominadores del mundo, tanto el sionismo como la masonería. Y luego una pequeña crítica, bueno, más que una crítica, es un sopapo limpio a una serie de gente que manipulan la historia y hacen ver que todas estas cosas son muy buenas, ese falso amor que es la filantropía. He dicho que dejo para el final porque hay 2 conceptos que a mí me llaman muchísimo la atención. Uno, lo que pide el proyecto Vegas en Madrid, esa ciudad del vicio y de la corrupción que nos van a poner. Lo voy a decir un poco por encima. Piden que los 2 primeros años libres de todo tipo de impuesto y que los trabajadores no paguen ninguna clase de seguridad social. A partir de esos 2 años, libre circulación de trabajadores extranjeros con las condiciones laborales de sus países de origen. Es decir, él pone un pakistaní, yo voy a poner un moldavo, un afgano, que tiene salario de 1 euro al día, que no tiene seguridad social, que no tienen ningún tipo de seguros, los van a traer aquí a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que el proyecto que va a colocar a 100 o 200.000 españoles va a poder ser por 1 año si es gratis o 2. A partir de ahí nos van a llenar de extranjeros a salarios mínimos, por no decir míseros. Además, que quieren que se meta el ave allí, que dejen entrar a los ludópatas, que dejen entrar a los niños. O sea, en una palabra, la corrupción absoluta puede ser la nueva Sodoma y la nueva Gomorra, lo único que aquí posiblemente sin castigo divino. Esperemos que haya un castigo patriota. Y luego otra cosa impresionante, que en el Prestige no solamente era un carguero de petróleo, había armas. Y armas militares, no pistolas para los gáster. Podían ser misiles, podían ser armas de destrucción incluso masivas, como se dice ahora. Ahora hay cosas que me llaman la atención. ¿Por qué no mandaron a técnicos para reflotar el barco? Pues posiblemente si le reflotan y le vacían, se encuentran que el petróleo era una mínima parte, que posiblemente es todo lo que cayó al mar, y empiezan a salir allí, pues hombre, desde tiradores hasta navajitas y corta uñas, lo único que a lo bestia. Entonces, como todo lo va a explicar mucho mejor que yo Manuel, antes os quiero decir, os animo para comprar el libro. En la calle Librería está a 15 euros, aquí lo deja, hace el 20% y lo deja 12 y regala un volumen de la primera, de su primera historia sobre la crisis de la globalización. Creemos que es bastante barato, yo os animo, y con este ánimo que os doy para comprarlo, pues vamos a escuchar a Manuel Galeana encomendándonos a Yahvé, ¿no? Más que a Dios habrá que encomendarnos a Yahvé, porque al paso que llevamos, ¿qué prefieres? Bueno, yo no sé, hay mucha gente puede pensar que Dios no, es lo mismo, ¿me entiendes, no? Ya ve usted que yo no compro nada de su libro, quiero decir, ¿no? Escuchamos a Manuel Galeana, muchas gracias a todos.
lo que tenemos enfrente. Sí, bueno. Pues muchas gracias, Carlos, por la introducción. Yo tampoco quiero ser excesivamente explicar o destripar demasiado el libro, solo en enunciar algunos de los contenidos, porque es más interesante que compréis, que lo leáis y que podáis recomendar su compra, ¿no? Además de que cuando he llegado aquí yo esperaba llegar un poco más, como digo, en inglés balanceado, ¿no? Pero la verdad he venido en metro y el metro estaba lleno de maricones, ¿no? No sé qué creo. No, perdón, es así, lo siento, ¿verdad? Y la verdad es que, bueno, eso es una de las cosas que me distorsionan, quiero decir, ¿no? La ostentación de esa cualidad personalmente me distorsiona bastante, no sé por qué, ¿no? Debe ser porque no comparto ninguno de sus postulados, ninguna de sus tendencias. Pero, puesto que estamos hablando, vamos a hablar de sionismo hoy, sionismo en España o sionismo en otros sitios, y además quiero que esto sea bastante interactivo, voy a terminar de exponer cosas y me hagáis preguntas. Yo quiero recordaros, por ejemplo, que hace unas 3 semanas Joe Biden, que es el vicepresidente de Estados Unidos, que es judío, tiene ambos pasaportes, israelí y Estados Unidos y americano, igual que Obama. Obama no tiene ambos pasaportes, ¿no? Pero también es judío, igual que Joe Biden. Y Joe Biden ha dicho que todos los logros de la minoría homosexual se la deben a ellos, los judíos. Lo ha dicho así de claro, ¿no? No tengo que contar nada. Este hombre, como digo, es sionista, defensor del Estado de Israel, también lo es Obama, que es judío, masón y homosexual. Pero bueno, eso viene en otro de mis libros, ¿no? También está aquí el nuevo orden mundial. Lo que quiero decir es que, bueno, voy a centrarme un poco en el libro Los lobbies sionistas en España. Este libro, digo aquí en esta pequeña primera edición, porque es una corta edición inicial que afortunadamente va a ser después no modificada, sino en 2 o 3 pequeños extremos. Por ejemplo, la próxima edición que se haga va a llevar una introducción, un prólogo de una periodista, una corresponsal de guerra periodista, que es Isabel Pisano. En este libro yo digo una cosa que hoy me han llamado, que hablo al principio de que estando en febrero en Teherán la última vez, invitado por el gobierno, me solicitaron, me sugirieron, ¿no?, que escribiera un libro con este título. Claro, yo esto inocentemente lo he reflejado en la primera página del libro, y hoy día pues una persona de la sede diplomática me llamó y me dice, bueno, don Manuel, dice, porque además hay otros planes para este libro fuera de España, si usted quizá quisiera pues suprimir esta parte de lo de, digamos, de que se lo ha sugerido Irán, pues le puede usted beneficiar en otras cosas, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad y qué se va a hacer en otras ediciones? La verdad es que me lo pidieron, la verdad es que me dijeron que, aparte de publicarlo aquí en España, pues está siendo traducido al persa para ser publicado en Persia, que la versión española con un par de modificaciones, entre ellas el prólogo que me han pedido que haga alguien conocido como la periodista Isabel Pisano, pues va a incluirse en la versión persa, y que también piensan hacer una edición grande para distribuirla, no sé de qué manera, si a través de universidades, Ministerio de Cultura o comercialmente en varios países sudamericanos, ¿no? Con lo cual, bueno, con las condiciones que yo he aceptado, ganar dinero no voy a ganar, sí lo hacen, pero sí voy a ser conocido, ¿no?, en Sudamérica. También está prevista por parte de ellos el hacer una traducción en inglés y el publicarlo en lengua inglesa, ¿no? Como digo, esto está bien, pero me han sugerido, y yo creo, llevo todo el día pensando, creo que tienen razón. Por ejemplo, si este libro llega dentro de 6 meses, ¿no?, a un lector ecuatoriano o venezolano o boliviano, y ven que digo que me lo han sugerido los iraníes, pues esa persona que esté leyendo el libro a lo mejor pues no tiene por qué tener un alto concepto, ¿no?, de Irán, distorsionadamente, obviamente, pero y entonces, bueno, pues sin embargo puede estar bastante de acuerdo con muchos de los conceptos del libro. Pues quizás estoy pensando que para las otras ediciones es incluso pues conveniente, y lo voy a hacer. Este libro lo estoy presentando ahora a la altura de julio. Os anuncio solamente que para septiembre, octubre, se está terminando de confeccionar también otro libro que es sobre nuestro actual jefe del Estado. Yo quería que hubiera llevado el título grande, no, lo va a llevar pequeño en la portada,
que era el título de perjurio, homicidio, felonía y corrupción. Lo va a llevar en letra pequeña, pero la editorial cree que por concepto de marketing el título principal arriba va a ser más cariñoso, va a ser un hasta nunca Juan Carlos, ¿no? Que no deja de tener su gracia también, ¿no? Bueno, pues este libro hay una cosa que yo quería, que es leer brevemente, porque también lo que es la contraportada, que indica un poco de qué va, ¿no? ¿Tienen los diferentes lobbies sionistas que actúan en España la capacidad real para influir en aspectos vitales para la sobrevivencia de la nación española? Estamos hablando de temas estratégicos. ¿Tiene el sionismo en España una alta representatividad, no cuantitativa, no que sean muchos, pero sí cualitativa, que le permite estar a la cabeza de las iniciativas mundiales de esta organización? ¿Qué quiere decir esto? Es que hay implicaciones dentro que sugieren que digamos, los think tanks, como se llaman ahora, ¿no? Los clubes de ideas, ¿no? Las iniciativas mundiales sionistas podrían estar no en Estados Unidos, como creen todo el mundo, desde donde se desarrollan por la fuerza que tiene esta nación, sino que muchos judíos sefarditas, sionistas obviamente, ¿no?, que hay en España, serían los iniciadores de muchas de estas iniciativas, ¿no? ¿Tiene usted una buena idea formada sobre los conceptos sionismo, semitismo y judaísmo? ¿O le suena como un totum revolutum y algo oscurantista? ¿Cómo es posible que en la historia reciente de la humanidad, los últimos 40, 50 años, los poderosos lobbies sionistas hayan sido capaces de distorsionar tanto la verdad como para haber logrado de jurisdicciones internacionales la criminalización del antisemitismo, ¿no? ¿Acaso no se apercibieron los correspondientes legisladores, nominados ad hoc, de que entre los descendientes del bíblico Sem son los árabes y no los judíos los que forman más del 95% de este étnico colectivo? Porque realmente uno de los conceptos fundamentales es el tema antisemitismo, ¿no? Es increíble cómo de estados como el alemán o como el francés sobre todo hayan logrado a nivel judicial el que una persona, por ser antisemita, yo nunca admitiría que nadie me dijera usted es antisemita, porque es que es como si me estuvieran preguntando, ¿es usted también antiárabe en general? Bueno, yo no soy antiárabe, los descendientes de Sem son 97% los árabes, ¿no? Y que muchas veces está confundido con un sentimiento de antijudaísmo, ¿no? Yo lo primero que aclaro aquí es decir, yo no soy antijudío y ni soy anti nadie, ¿no? Yo evalúo a las personas una por una, y en función de lo que son, de lo que piensan, de lo que desarrollan, independientemente de, como se dice, de su raza, credo o religión, ¿no? Otra cosa es que después, bueno, se puede hablar de credos, de las reglamentaciones de algunos credos que pueden estar bastante equivocados, ¿no? Igualmente, en muchos de mis libros, alguna gente dice, bueno, pues este tipo no es cristiano, no es católico, porque sí que en algunas cosas, digamos, digo cosas o hiero, ¿no?, a la Iglesia Católica, donde creo que se lo merece, y punto. Entonces creo que es muy importante el entender la definición de sionismo, ¿no? Yo les voy a explicar la mía, la que vierto aquí. Un antecedente de lo que llamamos el fenómeno sionista es la Constitución en el año 1776 de los llamados Illuminati de Baviera, fundados por el jesuita judío Adam Weishaupt. Ya se sabe que a partir de entonces, este señor, el jesuita Weishaupt, ya estaba financiado por el Rothschild de entonces, y fueron los que contribuyeron ideológicamente de muchas maneras a la Revolución Francesa y a otras revoluciones posteriores, ¿no? Pero el sionismo como tal, como un movimiento dedicado al retorno de ese teórico pueblo elegido a Palestina, esto tiene lugar en 1895, es el sionista judío Theodor Herzl el que funda este sionismo, y bueno, todos conocemos lo que ha pasado. Para mí, lo digo en otros libros anteriores míos, todas las guerras últimas, sobre todo las dos más importantes, la Primera y Segunda Guerra Mundial, han sido financiados por los mismos intereses sionistas, bancarios, capitalistas, internacionales,
Y esto tiene nombre y apellido. Los dueños de los principales bancos mundiales internacionales son gente como Rothschild, Rockefeller, Warburg, Schiff, Morgan. Son apellidos principalmente de judíos askenazis, no judíos sefarditas, ¿no? Y entonces, para mí, pasado todo este tiempo, con estas guerras que han sido financiadas tanto a un lado como al otro por los mismos intereses, llegamos hoy día a que intentar definir en 2013 qué es el sionismo. El sionismo para mí tiene dos vertientes. Una es este sionismo financiero internacional, que es el gran capital, que ha hecho que hoy día en este mundo pues exista una riqueza virtual, incluidos todos los paraísos fiscales, por medio de juntas de ordenador, no por billetes, ¿no? Que si sumásemos todo esto, pues se podrían comprar 19 veces todos los bienes y todos los servicios del planeta, y que están distribuidos pues en grandes corporaciones, en grandes transnacionales. Yo conozco, por mi dedicación profesional de muchos años, conozco personalmente a la mayor parte de estas corporaciones, y en España concretamente a la mayor parte de sus representantes personalmente. Entonces, este dominio, esta gran masa dineraria teórica que existe, pues sirve para controlar primeramente ¿a quién? A todas las transnacionales, a todas las multinacionales del mundo. Y hay, creedme, lo menciono aquí, hay 147 corporaciones del planeta controlan directa o indirectamente al 1,5 millones de mayores transnacionales y corporaciones del mundo. A su vez, estas transnacionales, sobre todo en los últimos 60-50 años, han logrado ser unos poderes, a través de la trilateral y otras organizaciones, bancos y tal, han podido y pueden, digamos, predeterminar lo que los teóricos gobiernos nacionales tienen que legislar. Y sobre todo tienen que desregular. ¿De qué manera hay que desregular los mercados? De manera que ellos, los amos de la especulación y de la desregulación, puedan hacer de las personas pues, realmente sus esclavos, imponer sus normas, ¿no? Pero es que entonces estamos banqueros, grandes banqueros, somos grandes corporaciones, y estos a su vez hoy día controlan de una manera totalmente directa a la mayor parte de los políticos. Todos los partidos del sistema controlan todos los medios de comunicación, pero ya los controlaban hace 100 y pico años. Por ejemplo, aparte de controlar directa o indirectamente los medios, lo importante es que desde 1895 aproximadamente, todas las noticias, las agencias de noticias mundiales, que son las que suministran las líneas editoriales, están dominadas. En 1895 Rothschild compró Reuters, la agencia Reuters, que es una de las mayores agencias de noticias mundiales, ¿no? Llevan controlando todo el tiempo, le digo, a todas estas clases, políticos, mediáticos, judiciales, ¿no? Y el otro sionismo, para mí personalmente, es el sionismo del criminal y degenerado Estado de Israel. Me refiero al Estado, no me refiero, lo menciono muy claro, a sus habitantes. Sé que muchos, o bastantes, de sus habitantes no son sionistas, ¿no? Otros sí que lo son. Y para mí están los dos clases de sionismo que hay. Ambos confluyen en lo mismo, en el mismo objetivo, en el mismo orden mundial que quieren implantar de derecho, porque de facto ya lo tienen conseguido hace muchísimo tiempo. Para entrar un poco más en el contenido del libro, Carlos ha mencionado, por ejemplo, primero de todo quiero decir que, excepto la introducción y los comentarios finales, que sí son puramente míos, el resto de la información está basada en libros que he encontrado, en artículos, en blogs y en webs, que pueden coincidir más o menos con mi línea de pensamiento, que he vertido aquí precisamente para provocar pues esta controversia mental que el mismo Carlos está mencionando, que ha encontrado como ilustrativa en algunos casos, ¿no? Y sobre todo para que no pueda haber ninguna posibilidad de demanda o querella, ¿verdad? Porque nadie se ha querellado contra los libros, artículos o blogs que tienen, ¿verdad?, que han publicado esto. Y consecuentemente he dividido en tres partes, en tres cuerpos, la temática principal, el meollo. Hay un 25% aproximado del libro, una cuarta parte, digamos, sería lo que llamaríamos un poco de cotilleo, entre comillas, es decir, describir a algunas de las personas, algunas están fotografiadas fuera, otras por dentro,
estamos hablando de personas pues muy obvias, ¿no? Pues como las hermanas Koplovitz, una de ellas. Mucha gente me ha preguntado, ¿y por qué está el príncipe Felipe en la foto del medio? Bueno, ¿por qué es judío? Digo, yo no sé si es judío, lo que sí está claro es que se pone una kipá, que va al muro de lamentaciones, que no sé cuál. Lo que sí es, para mí por lo menos, es sionista, ¿no? Y en este aspecto pues está ahí. O Mario Conde, que es judío y masón, ¿verdad? O Martin Warszawski, Jacobo Israel Garzón, Enrique Mújica, en fin, un número de personajes. Uno de los más ínclitos, ¿verdad? Porque es uno de que vosotros conocéis mucho, pues de nombre se llama John Juaristi. John Juaristi es un señor, es un vasco, como dice su apellido. Este señor perteneció inicialmente a ETA, no sé si militar, pero sí política. Después pasó al Partido Comunista, después se pasó al PSOE, después se pasó al PP, como veis, pasó. Y últimamente ha sido en los últimos años director del Instituto Cervantes y actualmente creo que es todavía director de universidades, nombrado por el PP para todas las universidades de la Comunidad de Madrid. Este hombre, increíblemente ateo de origen, se convirtió al judaísmo y yo creo que más bien sería por intereses que por otra causa, ¿no? Como digo, hay algo de cotilleo sobre, no cotilleo, información, ¿no? Alguna de ellas, digamos, incluso políticamente correcta y otra menos, como con el caballero que falleció hace pocos días, Mark Rich. Y Mark Rich era, por ejemplo, la persona, el retador oficial del Prestige, que tenía al hijo grande de armas destinado a Arabia Saudita. Y quizá la principal razón por la cual el barco fue dejado que se hundiera y no pudo, el barco pudo ser reflotado y no se quiso, está muy claro, ¿no? Como digo, esto se conoce a gente y se puede hablar con gente, pues tal, fulanito, el otro, ¿entiendes? Hay una pequeña anécdota que no me resisto a mencionar con uno de ellos, Jacobo Israel Garzón. Yo tuve personalmente una entrevista cuando yo era vicepresidente de una compañía americana de consultoría y después de hacerle mi presentación de los servicios nuestros de mejora de productividad, él presidía entonces una empresa de 1.500 informáticos en España, el grupo SEMA. Y bueno, yo era 22 años más joven entonces y le dije, me había dado su tarjeta, yo le había dado la mía y le digo, discúlpeme usted, pero obviamente su nombre, Jacobo, y su apellido primero, Israel, denotan su origen. Yo lo dije sin ningún aspecto peyorativo, ¿no? Digo, el segundo apellido, Garzón, la verdad no lo conozco, no sé. Y me dijo así muy cargado de ínfula, pues Garzón es judío igual que lo es Israel. Y entonces yo le dije, eso te sirve tener mucha edad, ¿no? Bastante edad como yo. Dije, entonces este joven juez que ahora despunta, ¿no? Y pues es Garzón, es judío como yo, me dijo. Un poco desabrido, ¿no? La verdad, ¿no? Y yo dije, pues muchas gracias por la información. Y me levanté, ya estábamos de pie los dos y me iba de su despacho. Y se conoce que al judío de alguna manera, no digo todos, ¿no? Pero hay algunos que, como porque este es un rabí, además, este es un rabino. Y cogió mi tarjeta y me dijo, bueno, usted no se sabe que su segundo apellido, Ross, también es judío. Y dice que además en hebreo significa el jefe y no sé qué. Digo, pues mire, la verdad no lo sabía, yo creía que me lo decía por incordial y sigo estando seguro de eso, ¿no? Y me fui, ¿no? Pero esta anécdota la reflejo en el libro, ¿no? Y otras informaciones más. Después, divido en dos bloques principales aspectos relevantes del sionismo y el judaísmo en España genéricamente, y después otras actualizaciones varias del sionismo, temas más recientes. Sobre estos aspectos relevantes hago un par de pequeños artículos, capítulo 1 y 2, muy breves. Uno de ellos es los judíos sefardíes, y aquí está tomado de lo que los mismos judíos dicen de ellos mismos. Obviamente dicen cosas muy halagadoras o halagüeñas de sí mismos, ¿no? El segundo sería los judíos en España, según un libro de un tal Joseph Pérez, español pero afrancesado. Ahí ya también habla, pero no tan lisonjeramente, quiere ser un poco más imparcial, no lo consigue del todo, ¿no? El número 3, y quizá uno de los artículos más extensos, ocupa 20 y tantas páginas del libro, es el lobby judío sefardita. Aquí me he basado en un artículo que publicó en internet en el año 2005 don Francisco Paradela. Yo no conocía a don Francisco Paradela, pero porque falleció en el año 2006, me parece. Sí conocía a la hija de él, que me facilitó la presentación de mi libro El Nuevo Orden Mundial en La Coruña, donde viven ella y su madre, en una librería, incluso financiándome el desplazamiento, por lo cual estoy muy agradecido. Su padre, don Francisco Paradela, era un comisario de policía
digámoslo aquí que estamos en petit comité, el hombre era muy franquista y además era ultracatólico y era un gran conocedor y estudioso del judaísmo y de la masonería, ¿no? De hecho publicó dos libros, los menciono aquí. Uno de ellos es el Talmud Código Sagrado. Incluso menciono lo que es el índice, el prólogo, una página y pico sobre este tema, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues aquí, claro, aquí se pueden ver identificados en la lectura de ese artículo muchas personas que sean, pues, que sean ultracatólicos, que sean franquistas o que sean falangistas, ¿no? Y bueno, tiene su cierta carga de... Yo coincido en muchos aspectos, quizá no en todos, pero en bastantes aspectos con lo que dice don Francisco Paradela, ¿no? De hecho, hay una cuestión que es, este hombre menciona, al final del artículo, dice que por qué se ha quitado de la liturgia católica a partir de los años 60 y tantos, después del, para mí, nefasto Concilio Vaticano II, por qué se han quitado una oración del Viernes Santo. La oración del Viernes Santo reza así, la pongo porque el hombre la tenía en su artículo, dice: oremos también por los pérfidos judíos para que Dios quite el velo de sus corazones, a fin de que reconozcan con nosotros a Jesucristo nuestro Señor. Omnipotente y sempiterno Dios, que no excluye de tu misericordia ni aún a los pérfidos judíos, oye los ruegos que te dirigimos por la ceguedad de aquel pueblo, para que reconociendo la luz de tu verdad, que es Jesucristo, salgan de las tinieblas por el mismo Dios, ese es nuestro. Bueno, esa es la oración que han quitado, que han suprimido de la liturgia de Viernes Santo, ¿no? Después también hace una cita este hombre en su artículo, cita de Chateaubriand al respecto. Dice: penetrad en las moradas de aquel pueblo francés, en Francia, y veréis la miseria espantosa que lo aflige. Hallaréis a los padres haciendo leer a los hijos un libro misterioso, que a su vez lo harán también leer a los hijos de sus hijos, ¿no? Bueno, como digo, este hombre es muy ultracatólico y es muy ultra todo, ¿verdad? Pero tiene cosas muy interesantes en el resto del artículo. Otro apartado es el poder del pueblo elegido. Esto lo he sacado directamente de un blog alternativo que es nada políticamente correcto, menciona nombres también. Esos nombres me han ayudado a confeccionar, digamos, ese 25% de cotilleo personal o de información personal sobre alguno de estos elementos, ¿no? Y uno de los artículos que a mí personalmente en la investigación más me impresionó es el que se llama La invención del pueblo judío. Este artículo, que también es largo, de 15 páginas al menos o más, está basado en un libro que ha publicado hace no mucho un historiador, un profesor de historia de la Universidad de Tel Aviv, un judío, y se dedica a desmontar todos los mitos de ellos, de su pueblo, ¿no? Él mismo admite, cita a genetistas, cita a filólogos, habla de cómo esa religión judía, que los judíos dicen que nunca usó el proselitismo, que eso es absolutamente falso, y lo demuestra sobre todo con el proselitismo que se llevó a cabo hacia el siglo III con el Yemen. El Yemen tuvo una judería muy importante, o como una parte importante del norte de África, que incluso menciona San Agustín, la parte entre Trípoli y Fez, tuvo mucho judaísmo, mucho prosélito, ¿verdad? O por ejemplo, bueno, pues la parte de quizá la parte más importante y la que la gente es menos consciente es aquella parte asiática, caucásica, Georgia, donde los famosos cosacos, que a partir del siglo IV o V también fue convertida en gran parte, ¿no? Bueno, perdón, esta fue posterior, esto fue a partir del año 700, ¿no? Y bueno, de ahí se va demostrando cómo los llamados judíos askenazis. ¿Quiénes son judíos askenazis? Pues todos los conocemos, los Rothschild, los grandes banqueros, pero también lo es el señor Kissinger, ¿no? De ojos azules, ¿verdad? Es decir, no tiene esos rasgos semitas que son común al, digamos, al judío original de Palestina y a la mayor parte de los árabes, que es la misma etnia. Este hombre demuestra claramente que no hay tal cosa como una etnia, que el ser judío es pertenecer a una religión, a un colectivo, incluso a un sueño. Y despide su artículo, de un largo libro que ha publicado, despide su artículo con algo muy interesante, una reflexión muy interesante para este profesor de historia, porque el hombre dice:
dice, hoy en día, quien quiera que se atreva a sugerir que la gente conocida en el mundo como judíos, a diferencia de los actuales israelíes judíos, nunca han sido y siguen sin serlo un pueblo o una nación, y es denunciado inmediatamente como alguien que odia a los judíos. En sus conclusiones, Shlomo Sanz, que es como se llama este profesor, Shlomo Sanz, afirma que el estado de ánimo al final de este libro suyo, de él mismo, y de él más pesimista que optimista. Y en su párrafo final se hace la siguiente pregunta, a fin de cuentas, porque dice que todo fue un cuento y una invención, a fin de cuentas, si fue posible cambiar el imaginario histórico de forma tan profunda, ¿por qué no realizar un esfuerzo de imaginación igualmente potente para construir un mañana distinto? Si la historia de la nación judía fue básicamente un sueño, ¿por qué no soñar de nuevo antes de que se convierta en una pesadilla? Esto dicho por un judío tiene, creo, bastante valor, ¿no? Pero es un judío antisionista, ¿no? Realmente lo que dice también es que algunas cosas todavía en el Estado de Israel se admitían en los años 40 y tantos, después del 48, 50, pero que después del año 67, sobre todo de la guerra del 67, todo aquello cambió, el sionismo cambió todo. Vamos, la memoria histórica, como la Zapatero de aquí, se impuso en Israel, ¿verdad?, de una manera totalmente distorsionada, ¿no? Hay otro muy pequeño capítulo en el cual es curioso más que nada porque es el origen sefardí de la masonería inglesa. Inglaterra es la cuna de la masonería, constituciones de Anderson, pero al parecer, yo mismo me he llevado a sorpresa al investigar este tema, muchos de los judíos que había en Inglaterra, británicos, eran de origen español y portugués, sefarditas, españoles y portugueses, que habían ido allí después de la expulsión española y se habían asentado en Inglaterra, ¿no? Algunas de las actualizaciones, voy a ir más rápidamente porque quiero que entremos en debate, preguntas, más actuales, es los artículos sobre la fundación de la Asociación Amigos de Israel. Nuestro ínclito José María Aznar, que al parecer tuvo algunos pequeños problemas y confrontaciones hacia el año 2001 con Ariel Sharon, le hicieron incluso, cuando era presidente rotativo de la Unión Europea, que no fuera a Ramallah a ver a Arafat por haber sido políticamente incorrecto con el judaísmo. A partir de ahí, obviamente, cambió toda su actitud, hizo su FAES y un montón de cosas, ¿no?, ¿verdad? Y bueno, pues el señor Aznar, que recibe para su fundación FAES fondos, ¿verdad?, en cantidad, sobre todo de un hombre al cual él representa, que es el señor Rupert Murdoch, ¿no?, el magnate sionista, no judío parece, pero sí sionista, de la prensa, que ha tenido tantos escándalos en Inglaterra y muchos de sus altos ejecutivos juzgados y condenados y una serie de dimisiones, ¿no? Pues el señor Aznar lo que dice es que si se hunde Israel, nos hundimos todos. Israel es la línea de defensa. Y él, junto con personas como Ruy Gallardón y Esperanza Aguirre, lo que dicen es que Israel es un régimen democrático y occidental rodeado de dictaduras y que no se puede dejar caer a Israel. Yo la verdad, yo personalmente no tendría ningún problema si Israel cayera, igual no cae, pero Israel es un Estado que no ha cumplido con ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas que le obligaban a hacer un montón de cosas y no las ha hecho. Yo tengo alguna experiencia en aquella zona, ¿verdad?, como digo, con Irán y algunos otros países, y sé que realmente no soy ni muchísimo menos pro-islámico, ¿verdad?, pero eso no quiere decir que no deje de reconocer que países como Irán, por ejemplo, o como la misma Siria, que está siendo devastada por intereses sionistas, no son países que respeten, porque respetan la implantación de otras religiones católicas y de cualquier otro tipo, con total libertad de curso, cosa que no sucede, sin embargo, en los principales países que llevan financiando la destrucción de Siria en los últimos 2 años, como son Arabia Saudita y Qatar. Qatar, sabemos que en los últimos 2 años ha invertido más de 3.000 millones de dólares en financiar el yihadismo mercenario extranjero, que es una lucha entre islámicos realmente, ¿no?, islámicos wahabistas, salafistas, pagados por estos dos regímenes sobre todo, y algún otro más de la península arábiga. Pero es que lo que yo digo es que ¿de dónde sacan la fuerza moral estos jeques de la península arábiga corruptos? Corruptos ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los petrodólares, teóricamente, la mayor parte son suyos, ¿no?
Pero es que además también mucha gente sospecha de que una gran parte de la trata de esclavas, de la trata de blancas, que se origina en Europa, va finalmente en esos harenes, ¿no? Es donde realmente... Y esta gente, que son unos pervertidos, y muchos de ellos unos pederastas también, son los que hacen que sus mujeres se enfrenten a la televisión con burka y con gafas negras y con guantes negros, cuando ellos son de lo peorcito que existen. Esta gente, estas penínsulas, estas emires y jeques de la península arábiga, para mí son alguna de la mayor escoria de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque están dando dinero en cantidades colosales para destruir a un régimen como el sirio, tolerante con todas las religiones, con el fin de implantar allí 6 califatos islámicos. Es decir, lo de Libia se va a quedar totalmente pequeño si lograsen ganar. Afortunadamente, parece que ese no es el camino, porque algunos países, pues como Irán y también Rusia, han dicho que en Siria no va a haber una repetición del caso de Libia, que es lo que yo espero. No va a haber una repetición, pero bueno, ya llevan 100.000 muertos y el país está prácticamente devastado y toda su industria, que es lo que finalmente conviene a los designios y a los intereses de Israel, ¿no? Otro capítulo que no voy a hablar es el Club de Madrid. El Club de Madrid es un club para una logia para la reingeniería social. Hay mezcla de intereses españoles, de intereses extranjeros. Realmente el Club de Madrid lo que tiene están los nombres de la mayor parte de sus directivos y expresidentes de países que están ahí obviamente por intereses, me imagino, crematísticos, que son todos pro ideología de libertad de género, es decir, homosexualidad y aborto. Básicamente esa es una de sus funciones principales, ¿no? 3 está el informe, los diversos artículos sobre Eurovegas que han sorprendido a Carlos anteriormente, ¿verdad? De hecho yo lo llamo el sionismo promociona en España la ludopatía, la prostitución y la degeneración, porque es lo que realmente quieren hacer. Yo no creo que realmente este proyecto llegue a buen fin, aunque antes me comentaba Carlos una cuestión que me ha iluminado a mí mismo, que dice que claro que posiblemente los mismos que quieren el proyecto Eurovegas también son capaces de darnos la próxima Olimpiada. La anterior no nos la dieron y espero que esta próxima, personalmente espero que tampoco nos la den, porque significaría que tampoco nos la harían Eurovegas, ¿verdad? Y algunos otros aspectos como misceláneos varios, hablo por ejemplo de que aparentemente el negacionismo del Holocausto o el revisionismo sobre qué pasó en los campos de concentración va a convertirse o puede convertirse en un delito, independientemente de que el Tribunal Constitucional hace pocos años haya dicho que eso va contra la libertad de expresión. Pero bueno, el señor Gallardón es un escrito judío, escrito masón. Muchos sabemos que ahí no ha sido colocado por Rajoy, sino por el jefe del Estado actual, con el fin de proteger la causa principal contra su hija y contra su yerno. También cerrar el caso Faisán. Nunca más se oyó hablar ni al PP ni a él del caso Faisán. Y también el 11M, ¿no? La apertura del caso del 11M, la reapertura, con esos dos vagones que hay por ahí en Villaverde en algún sitio y que están medio escondidos, ¿no? Se habla también de artículos en los cuales uno de los principales diarios judíos, israelitas, Haaretz, se deshace en elogios con respecto a Cataluña y por qué Cataluña tiene que ser para el pueblo catalán igual que Israel es para el pueblo judío, y que apoyan totalmente la independencia de Cataluña, los judíos, ¿verdad? Hay, como digo, una amplia documentación y artículos, ¿no? También el hecho de que parece ser que Gallardón quiere dar la nacionalidad directamente a cualquier sefardí que lo solicite, aunque su familia no haya estado aquí en los últimos 500 años, eso es lo de menos, ¿no? A mucha gente le parece esto injusto, el artículo lo desarrolla, otros es el lobby judío se hace fuerte en Europa, es decir, a través desde Estados Unidos. Estados Unidos está totalmente controlado en su política exterior y también interior por el AIPAC, el American Israel Public Affairs Committee, el Comité de Asuntos Públicos americano-israelí, y lo que quieren es hacer lo mismo en Europa. Para ello han hecho inversiones muy pesadas en Bruselas, ¿no? Para que americanos y europeos judíos estén cerca de los legisladores europeos e influyan. Esta fuerza va en aumento, vamos a ver a dónde nos lleva. Y antes de cerrar, porque ya con esto cierro, sí quiero comentar, me he traído un par de cosas.
Y esto me ha salido por lo siguiente. Vosotros sabéis que hace unos 10 días aproximadamente el director de programa y conocido Federico Jiménez de los Santos habló del tema de la masonería, ¿verdad? Y habló de que cómo había tenido lugar una reunión en el Casino de Madrid, en la cual, despidiendo al masón Pascual Salas, ¿no? Y bueno, parece que el señor Ledesma, anterior ministro de Justicia, también era otro masón, lo declaraba abiertamente, que pues mucha gente no sabe que fue Ledesma, en su cargo anterior, el ministro de Justicia, no como ministro, quien legalizó la masonería, se legalizó a sí mismo, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que a mí me sorprendió el cómo, en uno de los 2 o 3 medios, que no es El País, que es sionista en red de izquierdas, ¿no? Que en uno de los 2 medios, digamos, más conocidos sionistas de derechas, pero sionistas al fin y al cabo, como es Radio en este caso, o Intereconomía en otro, porque también después lo dijo en Intereconomía en televisión, se habló tan alegremente, o sea, estos ataques a la masonería. ¿Cómo es posible que el sistema sionista hable contra la masonería? Yo recomiendo, muchos de vosotros habréis leído, por ejemplo, hay una obra que, bueno, es Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este es una edición hecha por el editorial Ojeda, como sabéis, una mini versión, porque son solamente 24 actas. Yo tenía otro anterior, Los Protocolos de los Sabios de Sion, ¿verdad? Es un poquito más amplio y con más comentarios, ¿no? Y en la página 150 leí una cosa que quiero leeros, porque ellos hablan en los protocolos de algo, de un evento a ocurrir en el futuro. De alguna manera lo vinculan a algo que muchos de vosotros seguramente nos quedamos más en: tenemos todo el oro del mundo, tenemos toda la prensa, dominamos todo, haremos guerras mundiales si se nos ataca, pero pocos de vosotros habéis leído con intensidad, con alguna intensidad, creo yo, espero, el que lo haya leído le pido perdón, ¿no? Las actas 23 y 24. Las actas 23 y 24 tratan de cuándo el sionismo impondrá al mundo su Mesías universal, judío, dictador judío. Actas 23 y 24. Y es muy interesante. Pero relacionado con eso, y relacionado con lo de Jiménez de los Santos de la masonería, leeré un párrafo solamente. Cuando empecemos a reinar con ayudas de golpe de Estado, preparados por todas partes para un mismo día, bueno, esto es de 1895-97, hay que trasladarlo un poco en el tiempo, y después de la confesión definitiva de la nulidad de todos los gobiernos existentes, pero dicen aquí, tal vez pasará un siglo antes de que esto suceda. No eran nada tontos, ¿eh? Trataremos de que no haya complots contra nosotros. Para conseguirlo, condenaremos a muerte a todos los que acojan nuestro advenimiento con las armas en la mano. De que esperan que hayan armas en la mano. Cogerlos y acabar con ellos, cuando eso pase. Toda nueva creación de una sociedad secreta, cualquiera, será también condenada a muerte. Las que hoy existen, la masonería, que nos son conocidas, que nos han servido y nos sirven aún, serán abolidas y enviados sus miembros a continentes lejanos de Europa. Claro, en aquellos momentos las distancias eran continentes, hoy día no hay distancias, pero en aquellos momentos lo veían así, de que se librarían de los masones, ellos, los que crearon la masonería, el sionismo, ¿no? Y del mismo modo trataremos también a los francmasones cristianos que saben de ellas demasiado. Los que excluyamos por alguna razón vivirán en un perpetuo horror al destierro. Publicaremos una ley por la cual todos los antiguos miembros de sociedades secretas, masones, deberán salir de Europa, centro de nuestro gobierno, y las decisiones de estos serán definitivas y sin apelación. Quiero decir, si el sionismo habla de que en un momento determinado de la historia la masonería va a ser abolida, y eso lo unen a ese rey Mesías que esperan, lógicamente la persona que más en peligro estaría dentro de ese contexto y sería perseguido por los masones sería ese hipotético rey Mesías. Querrían matarlo porque si no, cuando fuera instaurado, ellos, los masones, serían abolidos y perseguidos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Lo que queremos es que quede muy claro que el judaísmo no es un concepto ni étnico, ni racista, ni genético, sino ni cromosómico. Claro, es unas pretensiones de vida bastante corruptoras y bastante infecciosas
porque parte que del vicio la persona adquiere dependencias y las personas dependientes son mucho más fáciles que dominar. Nunca permitiríamos en la sede de la Falange ningún comentario racista. Somos creyentes que la persona es la principal creación de Dios y Dios no tiene raza. Lo que sí que dentro de las personas hay personas buenas y personas canallas. Y en este caso estamos hablando de un compendio de personas canallas, que es el sionismo y la masonería. Entonces, una vez dejado esto bien claro, pues tú la primera que se levanta la mano. Primero, porque es que lo último que has dicho lleva a la mayor. O sea, la masonería tiene el mismo objetivo que el sionismo y es luciferina. Entonces, ellos sí que sirven muy bien a su señor. A ellos no les importa quemarse para conseguir sus objetivos, porque lo que les interesa es conseguir que reine su señor en la tierra, conseguir robarle a Dios su creación, que es el interés de Lucifer desde los primeros tiempos. Entonces, bueno, ellos no tienen inconveniente en sacrificarse a sí mismos, porque de hecho hacen ritos satánicos. Se sacrifican entre ellos, a sus hijos incluso, hijos unos de otros. Yo estoy de acuerdo contigo. Pilar, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Tengo, sin embargo, una pequeña discrepancia. Es decir, la masonería normalmente tiene unos 300, vamos, Andersen, sus constituciones son del 17 y 17, de 1717. Para mí, la masonería, y lo dicen los protocolos de la regresión, ellos forman la masonería. La masonería para mí es una organización lacaya y sierva del sionismo. El sionismo es lo principal. La masonería es algo subordinado. Solamente algunos muy altos masones, no todos, algunos nada más, son aquellos que conocen lo que tú acabas de decir, que realmente su Dios es Lucifer. La mayor parte de los masones son gente que ha entrado en la masonería y son cristianos o son islámicos, engañados. Bueno, muchos sacerdotes, por supuesto, la masonería, bueno, por supuesto, ya en mi libro El Nuevo Orden Mundial ya reflejaba yo esta lista de los años 60 con 120 obispos y cardenales, ¿no? Masones. Hoy día estoy casi seguro de que habrá muchos más, ¿no? Pero vuelvo a decir, estoy de acuerdo en tu planteamiento, tienes toda la razón, solamente que hay que distinguir cuál es la escala de valores, quién es el jefe y quién es el mandado. El mandado, el creado y el mandado es la masonería. Pero que no se van a volver contra sus jefes para sobrevivir ellos, que va, ellos ponen su cabeza a disposición. Yo no he dicho que se vayan a mover contra sus jefes, yo he dicho que si realmente actas 23 y 24 que hablan del Mesías judío que esperan, ¿no?, que realmente quienes estarían aterrados por su situación personal son los masones a los cuales van a desbandar, según dicen aquí, y que a quien intentaría matar no son los sionistas, es a ese posible Mesías. Un ejemplo práctico lo tenemos en la política, lo que dice Lenin de los anarquistas. Los usaremos mientras que sea mediante hacer la revolución. Una vez hecha nos desprenderemos de forma violenta de los anarquistas. Lenin era un judío y masón. ¿Quién más? Bueno, nosotros somos gentiles y estamos para servirlos. Y esa es una idea que ellos tienen muy clara, que somos seres inferiores. Pero a mí lo que me preocupa es que el nuevo Papa tiene de mano derecha a un judío y nos está poniendo debajo de los musulmanes. Acabas de decir que el concilio ecuménico que no te convence. Claro, ahí empieza una sola religión, que es lo que quiere el nuevo orden mundial. Sí, es un ecumenismo para construir en una religión sincrética y relativista, habiendo abolido todas las demás. Y con mi convicción sobre lo nefasto del Concilio Vaticano II está basada en que, y mucha gente lo sabe, solamente tiene que teclear internet y buscar la información, en que la logia judeo-masónica B'nai B'rith, la más importante del mundo, en la cual solamente son admitidos masones judíos, pues intervino muy claramente en el concilio, en aquel nefasto concilio que duró mucho tiempo, y comieron y cenaron y bebieron muchas veces con muchos cardenales, ¿verdad? Incluso habían dos cardenales judíos en el concilio, ¿no?, que era el cardenal Bea y otro más. Incluso el segundo papa, Pablo VI, era judío también, ¿no? Luego no podemos sorprendernos de por qué la Iglesia se ha secularizado en estos últimos años y que buscan un ecumenismo, no un ecumenismo en torno al catolicismo, sino con cualquier otra religión. Y es por eso que hemos visto espectáculos lamentables, según mi punto de ver, de muchos papas, incluso algunos de ellos que quieren canonizar, bailando danzas tribales en determinados continentes. A mí eso personalmente no me convence.
montando en bicicleta como el actual, que se montar en bicicleta. Perdón, no he terminado por la primera parte de lo que dijiste, el Papa Francisco. El Papa Francisco, tenemos pocos elementos de información sobre él. A mí, el único dato positivo que hasta este momento he percibido es la denuncia que ha hecho del lobby gay dentro del Vaticano. Sabemos que hay muchos homosexuales dentro del Vaticano, así como masones, ¿no? Sin embargo, no ha denunciado la logia masónica dentro del Vaticano. Pocas cosas más de él sé, pero sí, a los 2 o 3 días de ser nombrado, como recibo mucha información por internet, y no es información escrita, sino tuve acceso a un vídeo de media hora en la cual él, como arzobispo de Buenos Aires, en la Catedral Católica de Buenos Aires, presta la catedral, no el altar mayor, pero una de las áreas, de las zonas, para que tenga lugar una función de tipo ecuménico. El ecumenismo consistía en tener un representante de los evangélicos, una sacerdota o sacerdotisa luterana y el presidente de los B'nai judeo-masones argentinos, como grandes amigos. Y la ceremonia consistía en encender un candelabro de 7 brazos, ¿verdad? Y en hablar de lo malos que habían sido los nacionalsocialistas y a cuántos millones de judíos mataron y gasearon y todo esto, ¿no? Los primeros aplausos, por otra parte, que han habido han sido de la masonería italiana, ha sido del Estado de Israel, ¿no? A mí realmente la única cuestión positiva que he oído de él es el de la denuncia del lobby gay en el Vaticano. Bueno, a propósito del Papa y de la JMJ, que va a ser ahora enseguida, Perdón, atentos, un poquito más alto, así te oye todo el mundo. Estad atentos a la próxima JMJ, que yo he dejado de ir cuando me he enterado que va a ser interreligiosa y que los judíos y los musulmanes van a tener sus secciones también de evangelización. No sé en qué va a consistir exactamente, pero están representados los cabecillas de los movimientos, ese sincretismo y ese ecumenismo que es masónico, porque la masonería también, la masonería no se define como una religión, se define como la religión que aúna todos los conceptos, que aúna en lo común a todas las religiones. Y eso es lo que quieren hacer en esta JMJ, y es lo que quiere hacer este Papa pobre de los pobres. Quiere una iglesia de los pobres. Córcholis, yo no quiero una iglesia de los pobres, ni quiero una iglesia de la caridad. Yo quiero una iglesia que pida justicia, no caridad. Porque la caridad, de alguna manera, permitiría el seguimiento, la continuidad de la pobreza. La pobreza es la que demanda caridad. La justicia erradicaría la pobreza. Quiero hablar una cosa sobre el Concilio Vaticano II. Antes, a mediados del siglo XIX, León XVI, Diego Gregorio XVI, que se amparan en unos comentarios y unos escritos de San Gregorio Magno, lo que sería la Roma de los Gregorios. San Gregorio Magno en la Edad Media dice que había mucho creyente que era capaz de quemar todo su incienso a Dios, pero se quedaban con todo el oro que pillaban. Este Papa León XVI lo actualiza diciendo que había nuevos herejes en la Iglesia, que eran los católicos liberales, y los excomulgan. Bueno, pues previa al Concilio Vaticano II, cuando ya hay fumata blanca, iba a haber salido, se nombró un Papa que era León XVII, que estaba en esta línea. Nadie sabe lo que pasó, se repitieron las votaciones y salió Juan XXIII. O sea, que el Concilio Vaticano II, hablando en términos políticos, es un auténtico golpe de Estado dado en el Vaticano. Ahí que acaban. Se admiten capillas, se querían admitir capillas en todo el Vaticano de todo tipo de religiones cristianas, entre ellos los protestantes que niegan todos los dogmas. O sea, se acabaría con el dogma de la Virginidad de María, con el dogma de la Santísima Trinidad y con el dogma incluso de la resurrección de Cristo. Ponen al cura de cara a los feligreses, pero en realidad de espaldas al sagrario, y un montón de cosas más. O sea, ahora mismo se va a santificar al Papa, a Juan Pablo, a Juan XXIII, pero claro, aquí en España tenemos algo igual. Aquí en España se ha santificado ni más ni menos que a Monseñor Escrivá de Balaguer, el cura banquero, y por cosa súbita, un tío encima pedante, prepotente, que se nombra marqués, que se cambian los apellidos, pues se llama Escrivá de Balaguer, se pone de Escrivá de Balaguer. Entonces, esa es la clase clerical, que no tiene nada que ver con la clase eclesiástica en la que creemos, que tenemos actualmente, masonería pura. Bueno, con respecto a San José María Escrivá de Balaguer, solamente se cambia el nombre porque él era judío, ¿vale? Delegado judío, padres judíos, ¿no? Su nombre era Escriba, con B, como los escribas y fariseos.
y se lo cambia a Escribá con V, ¿verdad? Y de Balaguer ya empieza con el D, ¿no? Ya empiezan sus pretensiones de grandeza, claro que es judío, ¿no? sus delirios de grandeza. Por eso además Y sigue Marqués. se llevó también con su lo que sea, de pueblo, etnia no, pero con Pablo VI, que también era judío, ¿no? Y que fueron coetáneos y por eso se llevaron también, ¿no? En cuanto a esta canonización de estos dos papas, uno de ellos, no lo sé, tal, pero no, uno de ellos era Juan Pablo II, también era de madre judía, era judío, ¿verdad? Pero el otro, pero Pablo no, pero Juan XXIII en su juventud él fue masón Rosacruz, ¿entiendes? ¿No? Y eso también imprime carácter, ¿no? Perdón, quería hablar bien. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una puntualización y luego quiero hacer un comentario de otro tema que va totalmente al margen, porque es que tengo una información. La agradecemos. Sobre el tema de los lobbies sionistas en España, a mí me irrita profundamente el personaje de Hermann Tertsch. Hermann Tertsch, creo que tienes toda la razón. Hermann Tertsch, a través de Telemadrid, es un hombre que predica el odio y predica está totalmente volcado en las tesis sionistas de potenciación del Estado de Israel, pero a una costa de llevar el odio hacia religiones o hacia creencias o hacia países que pretendidamente de él son enemigos del Estado de Israel, ¿no? Entonces a este hombre le vemos un día sí y otro no hacer proclamas contra Irán, al que tilda de dictadura atroz, etcétera. No menciona para nada que en Arabia Saudita el otro día fueron ajusticiados 6 personas en directo, precisamente transmitido por televisión. Es decir, él guarda a los aliados de Israel mucho de sus críticas atroces y sin embargo incita al odio por parte de un medio público contra un país, que es el caso de Irán, que tú y yo hemos conocido bien y que no ha hecho nada, en este caso contra España. De hecho, Irán no es un país que nunca haya ido a una guerra y sí ha sido objeto de numerosas agresiones. ¿Tú no crees que tiene algo que ver en la gente, los niños aprenden cosas, o si depende si se llevan bien o mal con tus padres? El hecho de que el padre de Hermann Tertsch fuera nacionalsocialista alemán, ¿tendría algo que ver con esto? Austriaco. Sí, vamos, o sea, esto Freud daría una explicación absolutamente la culpa del padre, ¿no? O sea, el padre de Hermann Tertsch es un nazi austriaco, sí. Un camisa vieja, por utilizar la terminología que comprendemos todos, favorece el Putsch. Él medra mucho en la Alemania ya unificada y tiene un cargo de diplomático aquí en España, por el cual cuando acaba la guerra y en vez de quedarse ayudando a los aliados a la reconstrucción de Alemania, viene a España, donde Franco le recibe porque había sido diplomático aquí. Bien, esto yo creo que Freud, ya te digo, si hacemos caso de Freud, de Freud sabemos que era un judío pervertido, pero vamos, es que Freud diría que había que matar al padre, ¿no? Claro. O sea, buscan la culpa del padre, ¿no? Sí. Y en este sentido, pues Hermann Tertsch entra totalmente. Y yo luego, además, al margen de esto, quiero hacer un comentario que va por otro lado. Yo en 2003 hice un documental sobre el Prestige. Y además lo digo porque es que es verdad, soy la única persona en España que ha bajado en un batiscafo al barco, al Tecio. Bajaron 2 veces el batiscafo Atalante, uno que fueron los famosos chorritos de plastelina que salían, y bajaron con 2 operarios franceses, y la segunda vez bajé yo con la televisión gallega haciendo un documental, ¿no? Tardamos 4 horas en bajar y 4 horas en subir, más 1 hora que se estuvo grabando. Por el tema de la descompresión. No, porque es que está a 4.250 metros de profundidad. Entonces la velocidad de bajar un batiscafo no puede ser superior, y además en oscuridad absoluta, una experiencia absolutamente única, porque además cuando de repente ves una casa. O sea, vas con los focos, vas descubriendo fantasmagóricamente una casa, hasta 4.250 metros de profundidad. Yo lo digo porque yo del tema del Prestige nunca oí hablar nada de armas
y me parece absolutamente imposible haber reflotado ese barco, porque además se partió en dos y cayó uno a un lado y otro a bastante distancia. Entonces yo, que estoy de acuerdo contigo, eso fue después de alejarse que estoy, de la costa, sí, porque si hubiera permanecido en puertos, sí, que estoy de acuerdo contigo en otras muchas cosas, con el tema del Prestige, hasta donde yo sé, el Prestige llevaba petróleo, que era un petróleo de ínfima categoría, que era el chapapote y tal, ¿no? Con una cantidad de sulfúrico muy fuerte, que no era crudo y tal, ¿no? Y ya está. Pero resumiendo, ¿que no viste armas o qué? No tenía por A qué. mí me ha parecido Sí. muy interesante la apreciación que has hecho sobre el apoyo del Estado de Israel al independentismo catalán. Quizás eso explica la actitud que han tenido los nacionalistas catalanes desde la transición hasta estos años, y fundamentalmente la actitud de personajes como esta Pilar Rahola, que a pesar de ser una progre de pantalla diaria, siempre ha apoyado de manera irreductible al Estado de Israel, en contra de la opinión de todo ese progresismo que la ha rodeado y demás. ¿Tú crees que eso sería un arma de doble filo de cara a un futuro? Y sobre todo supongo que será la venganza de aquellos judíos que ven en aquella España de los Reyes Católicos y su expulsión de la península, pues eso, una posible venganza. Es el odio atávico sefardita y judío contra una nación que les expulsó, que no fue la única, porque 200 años antes las habían expulsado de Inglaterra y del resto de los países de Europa, ¿no? Pero en el libro, para que lo vaya a comprar, pues hay unos artículos relatando la visita, una de las visitas de Oriol Pujol, ya sabemos quién es, todos, ¿no? El hijo, uno de los hijos, a Israel, ¿no? Cómo tenían que aprender de Israel realmente. Y bueno, también está el hecho de que el mismo Pujol, el padre, envió siempre a todos sus hijos a kibbutz judíos, a Israel, ¿verdad? Y muchos otros empresarios, altos empresarios catalanes, siguieron este ejemplo, ¿no? Son datos, ¿verdad?, que dan que pensar, porque, y es que además el diario Haaretz, uno de los principales israelíes, no solamente se pronuncian sobre el caso de Cataluña y lo apoyan, el independentismo, sino que también dicen que los años 2013-2014 van a ser muy esenciales, porque aparte de que posiblemente se pueda hacer otra consulta independentista en Quebec, pues también está el tema de Bélgica, por ejemplo, a partir del Estado belga, pero también está el tema de la consulta de Escocia del año que viene. Es decir, que estamos viviendo este año 2013-2014 una época en la cual el judaísmo, el sionismo, cuando el judaísmo seguidor de la cábala oscura talmúdica, que es el sionismo, lo que ve es en esta ocasión el movimiento propicio para devastar y disgregar, separar. Bueno, la palabra, yo no sé si muchos de vosotros conocéis la etimología de la palabra que usamos mucho en español, diablo. Diablo viene de una palabra griega, diabolo, con V, diabolo, que significa en griego separar, separación. El diablo es separador, se separa de Dios, separa todo, y separa también los separatismos, ¿me entiendes?, que son diabólicos y promovidos por estos judíos talmúdicos que realmente a quien adoran es a Lucifer, como decía Pilar anteriormente, ¿no? Pues es una amenaza nada desde ya, ¿verdad? Totalmente. La cosa es que hay que intentar concienciar, ¿no? Yo no sé si este libro, si alguno lo queréis comprar, y este libro si se va a publicar, ¿no?, porque me han prometido en otras lenguas y tal, pues llega a gente para que más gente se vaya concienciando de estos hechos, ¿no? Bueno, al parecer, según se ha filtrado de la reunión última que ha habido en Bilderberg, el propósito para España es el federalismo, pero no republicano, sino monárquico. Tiene una monarquía federal con ánimo a un expansionismo a todos los países de habla hispana. Es una especie de Commonwealth, dividir el mundo en dos hemisferios, el británico, que estaría en manos de la masonería regular, y el paraespañol, que estaría en manos de la francmasonería, que es lo que está ahora mismo en Cataluña con Esquerra Republicana, que es un partido formado desde la masonería y para la masonería. No solamente esto, es que abundando un poco más en esto, hay que tener cuidado hoy día con los movimientos nacional-patriotas, en todos los cuales muchos de nosotros nos encontramos, o sentimos de esa manera. No estoy afiliado a ninguno de momento, pero sentimos esto, porque el que va a haber cambios está más claro que el agua. Esto también lo saben perfectamente los sionistas. Bueno, ellos los están promoviendo. Yo creo que algunos de estos temas se les escapan de las manos, porque ya manejar a 7.000 millones de personas y tantos países es un poco difícil, ¿no?
Yo creo, lo decía, perdona, se me ha ido un poco, he visto a un señor salir con un niño, se me ha Por ido. los dos hemisferios paramasónicos. Sí, no, lo decía por el campo, digamos, nacional patriota español. El sionismo está tratando de copar el campo nacional patriota español. Decíamos antes que, sobre todo en Es Radio, Intereconomía, asociaciones como DENAES, ¿no? Defensa de la Nación Española, todo esto está regido de alguna manera por personas cercanas al PP, de una ideología claramente sionista, todos favorables no solamente a la existencia del Estado de Israel, sino que el Estado de Israel tiene el derecho a borrar del mapa a todos los regímenes de alrededor. Quiero decir que tengamos mucho cuidado cuando hablamos con una persona que es que soy nacional patriota. Sí, pero el Estado de Israel es, como dice Aznar, es nuestra barrera y nuestra defensa contra el islamismo. Yo no tengo ningún miedo de que vayan a invadirnos los sirios, ni los iraníes, ni los indonesios. Indonesia es el primer país islámico del mundo con 240 millones de almas islámicas. Y no tengo ningún miedo de Indonesia. Donde realmente tenemos un potencial muy serio es en el Magreb, debajo de nosotros. Coincide que son islámicos, pero el problema es que es Marruecos y que ya nos robaron el Sáhara y que tienen unas pretensiones pacíficas de quitarnos Ceuta y Melilla y lo pueden hacer cualquier día que quiera. Esos sí que son nuestros enemigos, y como me decía hace un año y pico antes de ser expulsado el embajador sirio, ustedes con quien tienen que tener cuidado es con Marruecos, porque ustedes tienen ya dentro la quinta columna. Ustedes tienen ya 2 millones de marroquíes dentro de España, de ellos 500.000 en Cataluña. Ese es su verdadero enemigo, que es militar. Y ustedes, decía él, y espero que sus palabras sean proféticas, lo que tendrán que hacer en el futuro es repatriar a una gran parte de estos marroquíes, porque son su enemigo potencial político y militar. Por eso va el rey dentro de 10 días a Marruecos y dentro de un mes o dos a Arabia Saudita. Dentro quizá de esta estrategia que decía Carlos, sionista general, para hacer el federalismo monárquico. Y además, ya ahí vienen las famosas palabras de hablando se entiende la gente, cuando habló con los de Esquerra Republicana. Cuando se lo dijo a tú vais a seguir siendo reyes, lo único que en vez de una nación con pasado, con historia, sino un federalismo provincial muy parejo. Pero eso coincide con la hoja de ruta del independentismo catalán, o el independentismo catalán le sobra date cuenta que Borbón y su familia. Más se ha declarado monárquico. Entonces, pero algo parecido a lo de Prim traería. Pero es que las revoluciones acaban fagocitando a sus propios hacedores, claro, por supuesto, pero bueno, eso es uno de los objetivos que ojalá no se cumplan, ¿no? Pero bueno. Una pregunta, ¿cómo evalúas lo de Egipto, lo que ha pasado en Egipto con Mursi? Bueno, mira, mande Mubarak antes, o este año Morsi, o el ejército, las directrices principales de Egipto están guiadas por Estados Unidos, que es el brazo armado de Israel, eso no tiene ninguna duda. Ahora, ¿por qué cae Morsi? Yo personalmente tengo una interpretación, y es que Morsi hace unas 3 o 4 semanas dijo abiertamente, participó en un acto multitudinario de los hermanos musulmanes y dijo una cosa increíble. Yo cuando vi esto le dije, a este hombre le quedan 2 telediarios, y han sido menos de 2 telediarios, y es que dijo que Egipto tiene que tomar una posición activa y luchar contra el régimen sirio de Hafez al-Assad, y tiene que declarar la yihad contra Yasser Arafat y unirse al resto de mercenarios islámicos extranjeros. Yo cuando oí esto, que lo dijo en un acto de hermanos musulmanes, pensé, 2 telediarios te quedan, muchacho, ¿no? Porque no se puede ser, no puedes decir esto, ¿me entiendes? Hay otros muchos intereses. Están haciendo, pero sin decirlo. Yo dudo mucho. Bueno, hay otros muchos países que están haciendo otras cosas en Siria que tampoco lo dicen. Por eso. Hay Es la otros países estrategia que... de Estados Unidos, de los Sí, Estados Unidos es la política oficial, es el dinero de Qatar, Arabia Saudita, es el apoyo logístico de Turquía y Jordania, es el entrenamiento militar de Gran Bretaña y Francia y Estados Unidos, ¿verdad? Pero también yo creo, no tengo certeza, pero yo creo que si aparte del propio ejército sirio no hubiera habido algunos apoyos por parte de Irán y por parte de Rusia, quizá no estaría la situación como está en este momento, que no es tan mala como estaba hace un año, ¿no? A ver, ¿quién más? Si no hay, digo, aprovechemos 12 euros más regalo de este libro, ¿verdad? Muchas gracias. Os recuerdo, ya se da información, que el jueves que viene, día 11, dará una charla conferencia también Jesús Muñoz. Pues esperemos que estéis aquí vosotros y muchos más.
Gracias por vuestra presencia. Y ahora, animaros, no seáis sionistas y comprad un libro. Comprar el libro. ¿Cuál es su nombre? ¿Bien? Que tenemos idea para Todo lo que se ha pasado otras cosas que no he dicho, no está muy bien. Sí, pero otro. ¿Y este se puede comprar o no? También, claro que sí, claro. Este en la tienda vale 20, pero este es 116. Este es el último que hay 16, este 12, este de regalo, o sea que son 16 y 12, 28. Luego los otros 28. Y estamos en paz y muchísimas gracias. Don Manuel, Uno de estos, ¿no? hay un 12. Mejor. Mejor si está cambiado, mejor. ¿Cómo preguntas? Por favor. En la casa de pero fíjate. eso cuando termina la guerra en Alemania Esa 46 a la frontera ¿Qué se abre a eso? Sabat es S-A-B-T-H, ¿no? Para Sabas, ¿no? Que viene que era Sebas, Sabas. Yo lo que no sabía es que le ha dicho de que van a ser las condiciones del país ahora ya me explico. Y el antisionismo de la capa de la oscura talmúdica también. Sí, pero una encima de la otra. Sionismo funda y manda sobre la masonería. Sionismo talmúdico, no digo yo el judaísmo de la Torá. No me refiero a esto. Son 12, ¿no? Conmigo no te dan Yo creo que son 22 que seguro de la maniobra la 22 y 10 tuyos. Pues sí. Sí, pero los sionistas son los que crearon y mandan los oficialmente como el moderno de 1700. Vamos, detrás es sionismo. Detrás es sionismo y judaísmo talmúdico. En la capa la oscura talmúdico. Creados, fueron manipulados. La masonería original fue manipulada y convertida a la masonería actual a partir de 1700. Pero lo que mandan son los sionistas. Gracias, el único que decía, ¿no?
y nos hablaban de ellos que eran muy malos. No hay que ser malos, perversos, son diabólicos, coño. Son diabólicos. ¿Y qué vamos a hacer? Porque tenemos esperan, ¿no? No, pues habrá que empezar, sí, habrá que empezar por sus filas pretorianas, por los políticos, por los medios de comunicación, que son los que les sirven a ellos de primeras filas pretorianas. Aparte de no mantienen de aquí. Exacto, y todos ellos roban como leones, todos roban como leones. Jorge, ¿tú quieres poner? Este, aunque lo tengas y lo tienes, se lo regalas a alguien, ¿no? No sé si pasará a acordar o no. A lo mejor eso no hace falta, no compran a los No hay ningún problema. No hay ningún problema. Todo sea con tal de poder pagarle, ¿sabes? Después yo cuando me salga la grande, pero esta de momento le pago con el sello de mandado de la editorial. Muchas gracias. Ayuda mucho Carlos también. Pastor. El buen pastor que se dice. Está citando Tienen viviendo una mentira colectiva. Pero este paso inicial de Jimena Los Santos es positivo, Yo cuando lo oí a este pedazo, claro que es por este. Es positivo, quiero decir, no se ajusta a lo que queremos nosotros, pero es positivo, ¿entiendes? Inventan muchos y... ¿Tu nombre cuál es? Miguel Dueñas. Tienes 20, te voy a dar 8, ¿no? Lo que pasa que no es inmediato, sino que es inmediato. Por eso la batalla de Thanos. Miguel Dueñas. Miguel. Por eso ya está con esta coña. ¿Dónde está el señor? Don Miguel, muchísimas gracias, que te lo leas bien y además recomiéndale a amigos que lo compren, ¿no? ¿Entiendes, no? Muchas gracias. 20, pues son 8 más, ¿no? ¿Otro más quieres? Sí. Ah, bien, no hay problema, tengo más ahí. ¿Quieres dos? ¿Quieres dos? Vamos, ¿quieres dos? ¿Qué es esto? Esto y ahora quieres dos euros. ¿Este va se llama? Joder, no miramos a Luis Abaje. Andaba Felipe, que decía que a ver si haga pelas. Lo quería haber traído a finales del año pasado. Lo quería haber traído, son suecos por el país, esos ingleses me parece. Son de cojones, Y por Number 9, pero yo creo que un pelín más salvaje. ¿Con Nemesio? ¿Tienes todos? Y este. Ah, y te quiero, sí, tengo más. Digo, yo creo que tengo más. ¿Sí, señor? Vale. Si no regalan jamón en vez de... Bueno, en estos tiempos de crisis... Cállate.
Vamos a dar dos. Hombre, a clientes así, joder. Son los que te faltan. No, la verdad que uno sí. ¿Uno? Para mí, ¿Sí? Fernando Carlos. Y el otro sí. Sí. Claro, el discurso de tipo que es una ¿Puedes decirme el otro también? es una dictadura. Decirme el otro. No, porque No quiere pagar un regalo. eso se va a quedar aquí. Ya, pero no hace falta poner nombre, que ponga su firma y fecha. Oye, es un libro, claro, que se quede aquí, pero que mola tener la firma y fecha. Pero hombre, que no es lo mismo, tiene más pedigrí. Firma un libro por el autor con fecha, que no ponga nombre. Trabaja con la empresa. No, es que el marketing no se me da mal. Hacerlo en cerquita. ¿Para qué empresa trabajará esto? ¿Para qué empresa trabajará esto? Para Murdoch, que ya quisiera él. Andaría flotando en dinero, ¿no? Es por pato doble. Que falta un libro. Que le han regalado uno solo. Que del uno no traje suficiente. Ya no hay que del otro, ¿no? Pues le debes uno. Bueno, aquí somos Sí, del uno no tengo problema. no, hombre, se va a dejarlo aquí. Pero es que te has quedado sin el de regalo, que me he quedado sin el de regalo. Pero bueno, cualquiera que me deje en la calle, si llego, te lo regalo. José María. Toda esa calle recta que la terminas en una zona de parque y hay un centro ahí me parece que pues ahí estuve yo más joder, no, me vengo yo ahí en plan yo que sé, me apunta pero quería ver porque no